En el rally del Corte Inglés y en el de Santa Cruz, Carlos Sainz se había impuesto a Salvador Servià, logrando su tercera victoria de la temporada. En Santa Cruz y con el Tour de Corse, Sainz vencía tras un duelo en el que no mediaron accidentes ni averías. Así, con casi un empate a puntos en la tabla de clasificación, llegaban al Rally Príncipe de Asturias. Aquí Servià debía intentar frenar a Carlos Sainz, que participaba de nuevo con el durísimo Tour de Corse. Servià comienza el rally con 3 scratches consecutivos, colocándose primero por delante de Sainz y de Benny Fernández, este último algo retrasado al no poder seguir el ritmo de la cabeza. En Miravalles, tercer tramo del rally, la prueba parecía perder toda su emoción al aparecer Carlos Sainz muy retrasado tras una salida de carretera. Su copiloto Antonio Boto nos explicaba lo sucedido. Bueno, pues después de 15 pasadas que habíamos dado por ese tramo, ninguna de las veces estaba la grava. Posiblemente al haber muchos aficionados en aquella curva, o bien al aparcar los coches o no sé, andando y tal, movieron la gravilla y nosotros llegábamos muy a prisa y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos encima de la gravilla. Entonces espantó el coche, nos íbamos contra una casa y Carlos ahí se empleó duro y conseguimos salir por la cuneta, pero no pudimos evitar una piedra que casi nos hace volcar de morro y nada, destrozamos una llanta y eso fue todo lo que pasó. Incluso Martorell se adelantaba a Sainz cuajando un inicio de rally excelente. Arqué, con su Opel Manta, se ocupaba tan solo de asegurar su título en Grupo A. Servià, cómodamente instalado en cabeza, veía cómo el embrague comenzaba a fallar. Perdiendo un mínimo de tiempo, salía del paso echando Coca-Cola a la pieza para que no patinase. Carlos Sainz, a pesar de los 5 minutos perdidos y con el chasis torcido, no se desanimaba y comenzaba una espectacular remontada cuyo principal objetivo era dar alcance al segundo clasificado, Benny Fernández, quien aprovechando los problemas del Lancia se iba acercando tramo a tramo al gerundense, logrando empatar con él al final de la etapa. Basas asombraba a todos con unos cronos sensacionales que le llevaban a mitad del rally al cuarto lugar absoluto. Ricardo Muñoz se hallaba lejos del catalán debido a la rotura de su soporte de motor que le supuso gran pérdida de tiempo. Cuando se llegaba al parque de trabajo de Gijón, Sainz había recuperado ya 2 minutos a los líderes. Tras cambiar el embrague y la caja de velocidades en su Lancia, en un tiempo récord de 22 minutos, Salvador Servià podía encarar con tranquilidad la segunda parte del rally. Menos suerte tuvo Martorell, que con el motor roto no salía ya en la segunda etapa que daba comienzo con el espectacular y súper concurrido tramo urbano de Oviedo. Con su coche ya a punto, Salvador Servià se iba distanciando sin problemas de Benny Fernández, a quien comenzaba a preocupar sobre todo la increíble remontada de Carlos Sainz. Segundo a segundo, y tras los sensacionales tiempos en la niebla durante la noche anterior,
El piloto de Renault se acercaba al segundo puesto a pasos agigantados. Por su parte, Bassas se había salido en arnicio dañando el tren delantero y perdiendo 4 minutos. Esta avería fue aprovechada por Arqué, quien deleitaba al público de Oviedo con una espectacular conducción. Con comodidad y sin arriesgar lo más mínimo, Servià acababa el rally en primera posición. Por el contrario, Beni Fernández veía cómo Sainz le iba comiendo terreno inexorablemente. Pero no sería hasta el último tramo, al que Beni llegaba con solo 3 segundos de diferencia, donde Carlos Sainz lograría darle caza y colocarse en una bien ganada segunda posición. Arqué acababa el rally en cuarto lugar y se confirmaba como campeón del Grupo A. Pino, con su Ford Fiesta XR2, cuajaba un magnífico rally en el que acabó quinto. Bassas consigue recuperarse un poco de las consecuencias de su accidente, adelantando finalmente al Opel Corsa de Loza, que fue séptimo. Ricardo Muñoz termina el rally en octavo lugar a 1 minuto de Bassas y 2 minutos por delante de Pradera. Con esta victoria en el Rally Príncipe de Asturias, Salvador Servià se colocaba muy por delante en la tabla de clasificación y ponía las cosas bastante difíciles a Carlos Sainz, cuyas probabilidades de vencer en el campeonato de pilotos se le planteaban poco menos que como una misión imposible. Beni Fernández, con su indestructible Opel Manta 400 preparado por Macon, seguía dando satisfacciones a su equipo, que veía cercanas las posibilidades de victoria en el campeonato de marcas.